Hola amigos, nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional de Costa Rica. Estamos cursando el curso de Física 2. Mi nombre es Alfonso Salazar. Y mi nombre es Alexandra Quiroz. Nosotros venimos a desarrollar una pequeña presentación sobre diferentes conocimientos que nos han enriquecido en nuestra carrera. Para el caso de esta presentación, vamos a hablar un poco sobre la anatomía de la neurona y cómo la física juega un papel importante en este proceso. Introduciendo el tema, vamos a comenzar hablando sobre la concentración de iones dentro y fuera de la neurona. Primeramente, el fluido interior de una célula es completamente diferente al fluido exterior de una célula. Esto debido a dos factores: su composición y el potencial eléctrico. Estos dos factores influyen en el transporte de iones a través de la membrana, ya que en el caso de los iones, tanto la diferencia de concentración como la diferencia de potencial pueden dar lugar a los flujos. He aquí algunos valores de interior y exterior de la célula. Por ejemplo, tenemos el sodio en un 15 y el potasio en un 150 en la parte interior. En la parte exterior tenemos el sodio es 145 y el potasio con una diferencia de 5, es una diferencia completamente grande a su parte interior. También es importante mencionar que en algunas ocasiones tanto la diferencia de concentración como la diferencia de potencial impulsan a ciertos iones a fluir dentro de la membrana en un solo sentido, es decir, desde el interior hacia el exterior y viceversa. Sin embargo, existen algunos casos donde este sentido es opuesto, es decir, se da una competición entre la diferencia de concentración y la diferencia de potencial. Y en estos casos es imprescindible realizar un análisis más exhaustivo. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre lo que son las transmisiones de los impulsos nerviosos. Y es que la situación analizada es muy general y se da en la mayoría de las células. Un cierto tipo de células, las neuronas, que componen el sistema nervioso, tienen un comportamiento especial en cuanto a su respuesta a las perturbaciones que puede experimentar el estado de reposo. Dichas células tienen un largo tubo o axón que conduce las señales nerviosas. Analizaremos ahora la naturaleza de estas señales nerviosas. Y es que el axón se encuentra en una situación semejante a la que hemos descrito anteriormente, lo que nos dijo la compañera Alejandra. Y es que si alguna perturbación modifica la diferencia de potencial entre el exterior y el interior, haciendo disminuir, puede darse dos situaciones muy diferentes. La primera situación es que si la perturbación es pequeña, de modo que la diferencia de potencial entre dentro y fuera de la célula se mantiene por encima de un cierto valor crítico, el axón recupera rápidamente su potencial de reposo. En cambio, si la perturbación es lo suficientemente grande como para que la diferencia de potencia caiga por debajo del valor crítico antes mencionado, se producen grandes cambios en la permeabilidad y en el potencial celular. Muy importante, estos cambios constituyen lo que se conoce como potencial de acción, que constituye la base de la señal nerviosa y que tiene la forma indicada en esta gráfica que observamos aquí arriba. Como puede verse en la gráfica, el potencial de acción comienza con una gran subida de potencia interna del axón, que pasa de unos menos 90 milivoltios a unos más 40 milivoltios. Este rápido incremento se debe a que por encima de una cierta diferencia de potencial, los canales que permiten el paso del sodio, la mayoría de los cuales están cerrados en estado de reposo, se abren bruscamente,
Consecuencia de ello, el sodio penetra bruscamente en el axón y aumenta el potencial interno, ya que el ion sodio es un ion positivo. Una vez el potencial interno es suficientemente positivo, suponemos que el extremo vale siempre 0, ya que es nuestra referencia. Entonces, estos canales se van a abrir, van a dejar fluir el potasio y se cierran los que consumen el sodio. Como ahora el potencial interior es positivo, el potasio tiende a salir tumultuosamente del axón y por lo tanto el potencial interno disminuye rápidamente. Cabe destacar que finalmente se cierran los canales de potasio y las bombas de sodio y potasio restablecen la situación inicial en breve tiempo. En conjunto, el potencial de acción viene a durar unos pocos milisegundos, pero es importante mencionar que este tiempo de respuesta es mucho más largo que los tiempos de respuesta de los dispositivos microelectrónicos, muy importante, lo que hace que estos pueden ser tan rápidos en comparación con el cerebro en ciertas tareas. Un dato curioso sobre el tema y para dar una conclusión de lo que se habló teóricamente mi compañero y yo, es que la forma del potencial de acción y los detalles de su propagación a través del axón fueron estudiados matemáticamente por dos científicos muy reconocidos en la física, lo que es Hodgkin y Huxley, en un memorable trabajo de investigación realizado a partir de numerosos experimentos en el axón de un calamar gigante. Y esto les valió el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en el año de 1963. Relacionando conceptos físicos elementales que hemos realizado mi compañero y yo durante nuestra investigación para esta exposición, nos permite profundizar un poco más en los procesos físicos del potencial de acción en el siguiente ejemplo que vamos a resolver. Ahora bien, tal y como mi compañera Alejandra les comentó, vamos a darle un contexto físico al tema que estamos desarrollando. Y es que el contexto desde un enfoque físico nos da el siguiente problema, el siguiente contexto. Nos dice, un axón mielinizado tiene un radio de 10 a la menos 5 metros. Un segmento de 1 centímetro de su membrana tiene una capacidad de 6x10 a la menos 9 y su potencial de reposo es de 90 milivoltios. El potencial de reposo se debe a un exceso de iones positivos sobre la superficie externa de la membrana y a un exceso igual y de carga opuesta en el interior. Las preguntas sobre este problema serían: la A, me preguntan qué exceso de carga hay a cada lado de la membrana. En la B me preguntan lo siguiente: si ese exceso se debe a iones con una sola carga, ¿qué exceso de iones hay a cada lado? En la pregunta C se debe encontrar el cociente entre el número de iones negativos sobre la superficie. Para resolver la pregunta A, primero tenemos este contexto, que al suponer que la membrana actúa como un condensador, el exceso de carga sobre esa superficie se puede escribir de la siguiente forma, es decir, vamos a utilizar la fórmula que Q es igual a C entre la diferencia de voltios, o mejor dicho, la diferencia de potencial. El problema nos está dando el valor del capacitor, que es 6 por 10 a la menos 9 farads. Y también tenemos el valor de los voltios o la diferencia de potencial, que es menos 90 por 10 a la menos 3 voltios. Esto nos va a dar como resultado una carga de menos 5,4 por 10 a la menos 19 columbios. Ahora bien, en la pregunta B, que nos preguntan el número de iones negativos en la superficie y el número total de iones negativos, vamos a utilizar la fórmula de que N es igual a la carga total sobre la carga
neta o por así decirlo, o teórica, que es mejor dicho, de ese ion. Entonces vamos a utilizar la carga total que habíamos encontrado en la pregunta A, que es menos 5,4 por 10 a la menos 19 columbios, sobre menos 1,6 por 10 a la menos 19 columbios. Y esto nos da el total del número de iones, que es 3,4 por 10 a la 9 iones. Ahora bien, para poder responder la tercera pregunta, tenemos que calcular en primer lugar cuánto vale el volumen del segmento de la acción considerado. Por tratarse de un elemento cilíndrico, debemos expresar esto en la fórmula de el volumen es igual a pi por su radio al cuadrado por la longitud del axón. A partir de los datos del enunciado, vemos que la concentración de iones negativos en el interior del axón es de 1,67 moles a la menos 3. Multiplicando esta cantidad por el volumen anteriormente hallado, que nos dio pi por 10 a la menos 12, y por el número Avogadro, obtenemos el número total de iones negativos, que es 3,2 x 10 a la 13 iones. La relación